Muy buenos días, soy César Augusto Flores Barrientos, docente en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la videocápsula número uno para la materia de álgebra lineal. Muy bien, vamos a iniciar. Pues bien, primero tendremos que iniciar con qué es el álgebra lineal. El álgebra lineal es una de las ramas de las matemáticas, parte de esta gran disciplina, que se va a encargar de estudiar las funciones lineales y el comportamiento de las mismas. Y dentro de esto, pues uno de los primeros temas que vamos a encontrar es el de vectores. Y para entender qué es un vector, tenemos que entender dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Pues magnitud es cuando nos referimos a algo, queremos contar algo. Entonces, cuando hablamos de una magnitud escalar, tan solo decir, por poner un ejemplo, 2 kilogramos de tortillas, que fueron a comprar 2 kilos de tortilla, esa es una magnitud escalar, porque tiene unidad, en este caso 2, tiene magnitud, que en este caso es 2, y tiene una unidad, que serían los kilos, 2 kilogramos. Sin embargo, no nos da mayor información y en el estudio de la física, de las matemáticas, de la ingeniería en biotecnología y de otras áreas de las ciencias, pues muchas veces necesitamos que nuestros datos nos puedan proporcionar mayor información. Y es aquí donde nace la necesidad de los vectores. Un vector o una magnitud vectorial, al igual que en la magnitud escalar, pues va a tener una magnitud, es decir, una cantidad, va a tener una unidad, pero nos va a dar otros elementos como es la dirección y el sentido, hacia dónde va. Y una forma fácil de entender esto es con el concepto de rapidez y velocidad. Vean acá, mientras que la velocidad no es un vector, por eso aquí vemos v, pero no vemos que tenga la rayita arriba, esta línea que nos indica que estamos hablando de un vector. La rapidez no es un vector y la rapidez no es otra cosa que distancia sobre tiempo. ¿Qué me indica estos 60 metros que recorrió en 4 segundos el automóvil? Solamente eso, que está avanzando a una razón de 15 metros por segundo. Mientras que cuando hablamos de velocidad, la velocidad no va a ser la distancia, más bien va a ser el desplazamiento, porque el desplazamiento tiene una dirección, hacia dónde va. Entonces no es lo mismo decir 15 metros por segundo que decir 15 metros por segundo hacia la dirección norte. ¿Sí? En ese caso me está indicando una dirección y un sentido. ¿Por qué? Porque en los vectores tenemos un punto de origen, de dónde está surgiendo todo y hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Muy bien. Y entonces, ahora nos vamos a los elementos que contiene un vector. Un vector va a tener un punto de origen, un punto final, como si fuera un segmento de la recta. Va a tener un sentido indicado por la flecha. Este vector podríamos decir que va hacia el noreste. Si la flecha fuera hacia abajo, diríamos que va hacia el suroeste. En este caso va hacia el noreste, por ponerle una forma de dar el sentido. Tiene una dirección, y el sentido y la dirección, pues nos los va a dar el ángulo, que es lo que tenemos aquí marcado, con respecto a el eje de las X. Y además tiene una magnitud o módulo, que es exactamente cuánto mide nuestro vector. Muy bien. A veces nuestros vectores van a surgir del origen y entonces la tarea es más sencilla de analizar y de realizar, pero en otras ocasiones vamos a tener vectores como el que tenemos ahorita en pantalla que no surgen del origen. Supongamos que aquí nos dijera que surge en 1, 2, 3, en 4, 1, 2, 3, que surge en 4,3. Muchas veces, y esto pasa a veces en las actividades que hacemos aquí, nos cuesta entender que si surge en un punto y termina en otro, ¿cómo puedo desplazarlo hacia el origen? Muy bien. Vean, este es el mismo vector ya desplazado hacia el origen. ¿Cómo se desplaza hacia el origen? Lo que hacemos, si aquí surge en el punto 4,3, bueno, ¿dónde está el punto final? 5, 6, 7, 8. Supongamos que está en el punto 8. En X en 8 y en Y, aquí termino en 3, 4, 5, supongamos que esté en 6. En Y tenemos
en 6. Entonces, finaliza en el punto 8,6. Para poder desplazarlo hacia el origen, lo único que necesito conocer es cuánto mide el componente en X del vector. Vean, inicia en 4 y termina en 8. ¿Qué distancia hay? Una distancia de 4. ¿Y cuánto mide en el componente en Y el vector? Inicia en 3 en Y y termina en 6. La distancia de 3 para 6 es 3. Quiere decir que si yo quisiera volver a dibujar este vector, pues ahora lo dibujo desde el origen con un componente en X de 4 y un componente en Y de 3. Uno los puntos y aquí donde se intersectan el componente X con el componente Y es donde uniré el origen hacia ese punto y ese será mi vector ya desplazado. Que lo que en verdad nos interesa es conocer cuánto mide el componente en X, que ya sabemos que es 3, y cuánto mide el componente en Y, que sabemos que es 4. Recuerden que son positivos porque van hacia lo positivo en Y y lo positivo en el eje de las X. Si fueran en los sentidos contrarios, pues cambiarían los signos, porque el signo es muy importante para entender la dirección de un vector. Muy bien. ¿Y cómo podemos calcular estos componentes? En ocasiones nos van a dar el vector, como lo hemos estado manejando en el curso, por ejemplo, vector B, y nos dan las dos componentes. Es igual a 3i, siempre va primero el componente en X, coma, 4j. Aquí ya tengo las componentes. Lo que no conozco es la magnitud del vector. No sé cuánto mide el vector. Conozco sus componentes, pero no conozco la magnitud. Y en otras ocasiones nos van a dar la magnitud del vector, por ejemplo, que nos digan que el vector mide 5, supongamos que es el vector velocidad, 5 metros sobre segundo, incluso nos deberían dar la dirección. Supongamos que son 30 grados, ¿no? Por poner un ejemplo. Cuando nos los dan en este formato de magnitud y ángulo, podemos también conocer cuáles son los componentes del vector con estas simples fórmulas, que si ustedes lo recuerdan, no es otra cosa que el despeje de la fórmula de coseno y seno de nuestras funciones trigonométricas. Y entonces aquí nos dice, si recuerdan, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es un triángulo rectángulo, si lo analizan. Entonces la hipotenusa no es otra cosa que el vector mismo. Y el componente en X podríamos verlo, si tomamos este ángulo, como el cateto adyacente y el componente en Y como el cateto opuesto. Y entonces aquí nos dice que si yo quiero conocer los componentes, para el componente X va a ser igual al vector, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo. Y si quiero conocer el componente en Y, va a ser la magnitud del vector por seno del ángulo. Pero si yo conozco los componentes del vector y lo que quiero es conocer cuánto mide o cuál es la magnitud de mi vector, también lo puedo hacer. Y aquí nos dice que para hacerlo tenemos la fórmula que dice el vector al cuadrado va a ser igual a la suma de sus componentes elevados al cuadrado. Si se dan cuenta, no es otra cosa que la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí, por ejemplo, que sabemos que mide 3 y 4, si yo quisiera saber la magnitud del vector, pues el vector al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que sería 9, más 4 al cuadrado, que sería 16. Eso es 25. Pero como yo no quiero el vector al cuadrado, sino que quiero la magnitud real del vector, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que la magnitud del vector es simplemente 5. Muy bien, también tenemos la fórmula para calcular el ángulo. Si yo conozco los componentes del vector, el componente en Y y el componente en X, calcular el ángulo se hace con la función inversa de tangente, es decir, tangente a la menos 1 del componente en Y sobre el componente en X. Vean, aquí lo podemos analizar un poco. Tenemos ya las fórmulas.
para el componente en X, en Y, para el vector mismo, para la magnitud del vector y para el ángulo. Como aquí no conocemos la magnitud del vector, lo que hicimos hace rato, usar la fórmula de la magnitud del vector, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, aquí dice cubo, pero es cuadrado, sería 16 más 9, 25, raíz de 25, 5. Y ya conocemos la magnitud del vector. Queremos conocer el ángulo que hay, este ángulo, pues simplemente es tangente a la menos 1 del componente en Y, que es 3, sobre el componente en X, que es 4. 3 sobre 4 es 0.75. La recomendación es que siempre lo manejen directo en la calculadora, no hagan este tipo de anotaciones. ¿Por qué? Porque se pierden decimales en algunos casos y eso hace que se pierda exactitud en nuestro cálculo. Tangente a la menos 1 es 0.75, es 36.86 grados. Si lo quisiéramos hacer a la inversa, es decir, conocemos el ángulo y conocemos la magnitud del vector, pero no conocemos sus componentes, únicamente aplicaríamos las fórmulas que hemos visto el día de hoy. Para el componente en Y, 5, que es la magnitud del vector, por seno del ángulo, que es 36.86, y entonces nos queda 5, el seno de 36.86 es aproximadamente 0.599861, estoy usando el mayor número de decimales para que sea lo más exacto posible, y vean, nos da 2.9993. No nos da exacto por la pérdida de decimales, pero si ustedes lo hacen en la calculadora, simplemente colocando los números lo más exacto posible, pues le va a salir más exacto. Y para el componente en X, en lugar de seno, pues usamos coseno y vean que también nos da muy aproximado el valor a 4. Muy bien. Pero no todos los vectores son en dos dimensiones. Aquí, por ejemplo, estamos estudiando un vector que solamente tiene componente en X y componente en Y. Pero si estudiamos un vector en la realidad, nuestra realidad es tridimensional, podemos encontrar que los vectores también tienen tres dimensiones. Por ejemplo, si se pateara una pelota, esta pelota estará avanzando en el eje X, en el eje Z, y por supuesto se estará elevando sobre el eje Y. Y entonces este vector tendrá tres componentes, que es cuando vemos IJK. Sin embargo, podemos usar los vectores con un mayor número de componentes para solucionar otro tipo de problemas. Muy bien, estas son las generalidades de los vectores. Espero que esta pequeña videocápsula sea de utilidad para todos ustedes. Hasta la próxima.